Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Nueva edición de Política del Sur TV. Mi nombre es Rubén Molina y junto con el señor Ricardo Carosino vamos a acompañarlo por espacio de 1 hora con todo el panorama político del conurbano sur de la provincia de Buenos Aires. Señor Carosino, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Rubén Molina? ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Muy bien. Pasé una semana dura, pero ahora ya estoy nuevamente acá activo, con muchas ganas de compartir con usted 1 hora de información, de entretenimiento y de brindar... ¿Sorteo? No, todo eso no, pero para contarles lo que fue la realidad política de la semana. Una semana en la que en rigor de verdad no hay mucho todavía. Se están empezando, en lo que tiene que ver con lo que usted me hace cara, con lo estrictamente local. Sí, del orden nacional tenemos mucha tela para cortar y sobre todo analizar si tiene de alguna manera impacto en lo local. Pero Jujuy, Tucumán. Claro, exactamente. Pero en lo que tiene que ver con lo local, como que los muchachos recién se están empezando a desesperezar luego de las PASO, a acomodar a algunos, sobre todo aquellos que quedaron afuera. Sí. ¿Y ahora qué hacemos? ¿El que gana conduce y el que pierde acompaña? Bueno, es un poco, aparte está habiendo definiciones en las juntas electorales, hubo algunas definiciones ya, el caso de Loma de Zamora, están esperando en Avellaneda, donde había algunas cosas todavía por definir, sobre todo por el lado del Frente Renovador. Primer semana de sesiones de Consejo Deliberante. Así que la cosa viene de a poquito, pero en el orden nacional la cosa sí viene picante, ¿no? La cosa se calentó en el orden nacional y la pregunta es la que muchos se hacen, obviamente. ¿Puede repercutir o no esto sobre el oficialismo de cara a octubre, al 25 de octubre? Bueno, pero antes de analizar esa situación y el impacto en el orden local, les propongo la venta del programa. ¿Cuáles son las notas que vamos a estar viendo durante la jornada de hoy? Íñigo Errejón en la UNLA, el referente del partido Podemos Español, disertó en la Casa de Altos Estudios acompañado por la rectora Ana Jaramillo. Aprendimos de los procesos de transformación en América Latina, afirmó Errejón en diálogo exclusivo con Política del Sur. Duras críticas del Cholito García a Ferraresi. El titular de los municipales de Avellaneda cruzó al mandatario comunal por no querer negociar paritarias con el gremio. Aseguró que Ferraresi le otorgó el código de descuento a una asociación que no tiene inscripción gremial ni personería jurídica, con el objetivo de llevar a cabo una persecución a su gremio, enrolado en la FESIMUGO. Nueva sesión del Consejo Deliberante de Loma de Zamora. El Consejo Deliberante de Loma de Zamora trató 2 proyectos que tienen por objetivo avanzar contra la violencia de género y en favor de la protección de las víctimas de esta problemática social. También se expresó el apoyo al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación para la creación del registro de femicidio. Misa por la salud en Esteban Echeverría. Se realizó en Monte Grande y fue oficiada por el obispo de la diócesis de Lomas de Zamora, Jorge Lugones. Fue convocada por la SICOP y el Sindicato de Trabajadores Municipales de Echeverría. El titular del gremio, Adrián Gouin, denunció que funcionarios de la gestión de Fernando Grey visitaron al obispo para impedir la realización de la misa. Bueno, ahí teníamos la presentación de algunos de los temas porque vamos a tener visitas en el programa de hoy. En un ratito nomás ya está presente en el estudio Carlos Regazzoni, candidato a intendente por el Frente Cambiemos de Almirante Brown. Vamos a estar hablando de todo un poco, Pero bueno, vos lo comentabas un poco al principio, las noticias por ahí no tienen tanto que ver con el orden local, sino con lo nacional y el impacto, por ahí a partir del análisis de nosotros, de lo que pueden tener en el orden local, ¿no? Claro, a ver, en el orden local están mirando hacia arriba para ver si todo lo que está pasando en este momento en el país puede tener alguna repercusión sobre las campañas electorales, tanto del oficialismo como de la oposición. La muerte de Velázquez en Jujuy, si se quiere, el hecho de que Cristina Fernández se involucró, a pesar de que no tiene una relación directa, una responsabilidad directa, pero se involucró. Y lo mismo pasa en Tucumán, si hubo fraude o no, si hubo irregularidades o no. La responsabilidad es del gobernador de Tucumán. Ahí hay que marcar una diferencia entre lo que es fraude e irregularidad, ¿no? Bueno, es necesario marcarla, sí. Porque fraude es una cosa, irregularidad es otra. A ver. Y de lo que no cabe duda, me parece que sí hubo irregularidades en esa elección. Bueno, empezando por la quema de las urnas. Pero, a ver, aclaremos también, quemar urnas no favorece a ningún candidato. Obvio. Tampoco. Y, de todos modos, era sabido que se va a volver a votar si se queman las urnas. El tema de las irregularidades. Irregularidades hay siempre.
en todas las elecciones con este sistema. Venimos hablando años, Rubén, con vos, de irregularidades, el tema de las planillas, los telegramas, la falta de boletas, el voto cadena. Ahora, armar un fraude es otra cosa. Claro, es armar un sistema de fraude donde ha involucrada mucha gente. Bueno, está claro que la campaña... Un presidente de mesa, autoridades de mesa. Está claro que la campaña ya empezó. Sí, ya empezó, por supuesto. Por lo menos para la oposición. Y en este caso me parece que la oposición es la que tomó, me parece, el primer lugar en esta cuestión. Como que el gobierno tiene que ir atrás, o por lo menos Scioli tiene que ir atrás, ¿no? La crítica va directamente al gobierno nacional. La pregunta es, si el votante del kirchnerismo va a dejar de votar al kirchnerismo justamente por lo que está denunciando la oposición. ¿Cómo impacta, no? ¿Cómo impacta? Y la otra cuestión es, ¿a quién se ataca? A la figura de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, al kirchnerismo, al núcleo duro. ¿Termina afectando esto a Scioli? Para mí, en tanto en cuanto la presidenta se involucre, sí. Impacta en el gobierno nacional. Ajá. E indirectamente... Sí, en el gobierno sí, nacional, por supuesto. Eso. Pero ¿afecta a Scioli? Para mí me parece que indirectamente sí. De hecho, Scioli termina hablando de esta cuestión porque la prensa misma le está pidiendo definición y el discurso se acerca mucho al del Frente para la Victoria. No es que trata de desmarcarse Daniel Scioli, sino que se suma, digamos, al discurso oficial. A mí me parece que si la oposición quiere capitalizar lo que está pasando, tiene que hacer algo más que criticar al gobierno. Porque el hecho de que un votante que votó a Scioli ahora no lo haga, no significa que necesariamente ese voto vaya a otro candidato. Ojo, puede ser un voto en blanco en octubre. Sí, ¿por qué no? Me parece que la oposición debería tomar nota y decir, bueno, aparte de criticar, tengo que proponer algo más. Bueno, pero acá cada uno está jugando su juego. Scioli tratando de llegar al 45% o a los 10 puntos de diferencia más sobre el 40% sobre Macri intentando llegar al balotaje y Massa justamente tratar de pasar a Macri para poder tener alguna chance de pelear el balotaje. O sea que cada uno está jugando su juego. Vos fíjate cómo es a tal punto esto de que la conferencia de prensa que dio la oposición los otros días, donde estuvieron Macri, Massa, Margarita Stolbizer, cada uno hacía su propuesta. Massa hablaba de que había que aplicar cuanto antes el voto electrónico, él propiciaba el 25 de octubre, inclusive decía una idea que para mí, medio tirada de los pelos, alquilar los equipos que se utilizaron en Brasil. Macri, un poco más cauto, decía, estoy a favor, pero me parece que técnicamente no se puede aplicar esto al 25 de octubre. Sí se comprometió a lo del 10, ahí ves diferencia, cada uno está haciendo su propio juego. Lo que queda claro es que la campaña ya compensó y viene con todo, viene durísima. Ahora pregunto, ¿esto impacta en el orden local de alguna manera? ¿Enturbia el proceso electoral del conurbano? Afectar afecta, tocarlo toca. Muchos candidatos de orden local llegan a un lugar de protagonismo también por lo que es el arrastre nacional. Totalmente. No todo el mundo conoce a los candidatos a intendente. Muchas veces ese candidato a intendente de un municipio termina teniendo un protagonismo saliendo segundo por un importante arrastre nacional, que hoy es el crecimiento de Mauricio Macri. Yo dudo mucho que los votos de los candidatos a intendente del PRO sean únicamente del candidato local. Sí, sí. Acá juega Macri. Entonces, en la medida en que lo nacional afecte a la oposición o al gobierno, va a terminar afectando obviamente las elecciones locales, eso no cabe duda. Las primeras encuestas que se hicieron post-PASO no han mostrado mucha diferencia de lo que ocurrió en las PASO. Está bien, han pasado 2 o 3 semanas. Están dando un crecimiento de Scioli de 2 puntos, pero también un crecimiento de Macri de 2 puntos. ¿De dónde salen esos votos? En primer lugar, parecería ser, no mucho, pero poco, que vienen de los votos de la Sota, porque el que baja, y un poco también, es Sergio Massa. Te cuento desde el sciolismo lo que están analizando. No están pensando en sacar 10 puntos de diferencia, apuntan al 45% directamente. ¿Qué es lo que analizan? Ellos te están contando con el 30% del voto de la Sota Massa. Ese 30% de voto peronista, más mucha gente que no fue a votar y que ahora iría a votar. ¿Cómo captar ese voto peronista de Bueno, agitando el conflicto peronismo-antiperonismo. Van a plantear la elección desde el peronismo-antiperonismo para conseguir votos peronistas. Ellos dicen que con el 30% de llegan al 43%. Y ese 2 puntos que quedan es la gente que no votó.
que se incorporaría ahora a la elección de octubre. Esa es la cuenta que está haciendo el socialismo en este momento. Está claro que esto recién empieza, tenemos 2 meses por delante, 2 meses calentitos, ¿eh? Lo decíamos hace un ratito fuera de cámara, habrá que ver si la oposición aguanta todas las semanas y cuánto puede aguantar también el gobierno todas las semanas con un lío de alcance nacional todas las semanas, ¿no? Pero también decían que ningún gobierno resistía una tapa diaria de Clarín. Bueno, este se ha bancado varias, Se ha bancado pero algunas. acá estamos hablando de una elección y no estamos hablando de este gobierno, sino estamos hablando de Daniel Scioli. Exacto. Habrá que ver Scioli cuánto se banca. A ver Scioli qué muñeca tiene Claro, para sortear esto. y cuánto se banca de todo Obvio. esto. Bueno, le propongo ir a la primera de las notas. ¿Se acuerdan los autoconvocados de España que hablaron Flor de Lío ahí Sí. en el país ibérico? Bueno, tenemos un representante que vino de una conferencia en la Universidad de Lanús. La tiene, ¿no? La Universidad de Lanús, la UNLA. La que rige la señora Jaramillo. Exactamente, exactamente. Bueno, vino el señor y dirigente del Frente Podemos, Íñigo Urrejón. Lo escuchamos, dale. ¿Qué vincula a Podemos con Argentina, con las universidades, con esta particular de Lanús? Bueno, en este caso es más a título individual, en la medida en que soy doctor honoris causa por esta universidad y profesor honorífico, y es una universidad con la que ya he hecho más actos y que espero que podamos seguir manteniendo este diálogo que para nosotros es muy productivo. Y en concreto ya Podemos... Podemos es una realidad específicamente española. No obstante, reconoce, ha acompañado y ha aprendido de algunos de los procesos políticos de transformación en un sentido de expansión democrática en América Latina, en la última década en América Latina, con sus diferencias, con sus dificultades, con sus contradicciones, pero también con una explícita y declarada voluntad de poder que ha puesto en muchos casos en primera línea de las preocupaciones políticas las necesidades de las mayorías empobrecidas. Y nos parece que en un momento de crisis orgánica y de crisis de soberanía en nuestro país, en España, hay también mucho que aprender de lugares donde en un momento dado los muchos consiguieron hacerse poder político. ¿Qué es lo que retomaron de las experiencias latinoamericanas, de Argentina, teniendo en cuenta que Argentina vivió una crisis muy similar a la que vivió España y que ahora vive Grecia? Bueno, son situaciones muy diferentes porque nuestra estructura social es muy diferente, el dolor social que las políticas de empobrecimiento y de ajuste provocan en Europa, siendo muy fuerte, no llega a ser en modo alguno lo que fue la devastación, digamos, de la década perdida en América Latina. Nuestro Estado es un Estado, diría, más sólido, es decir, la crisis del sistema político no afecta a los aparatos del Estado, pero sin embargo sí que entendimos, no sé, hay muchas cosas, el rol de los liderazgos, la posibilidad de construir una identidad popular transversal que seduzca también a los que hasta ayer estaban en el campo ajeno, el entendimiento de que a veces en la competición electoral también se construye, digamos, organización y que no necesariamente va, digamos, primero lo social y luego lo político, sino que hay veces que en la competición electoral se fraguan identidades os podrá parecer una ingenuidad, pero también la convicción de que para ganar hay que atreverse a ganar, y hay que decirlo, y hay que postular que se tiene un proyecto de país alternativo y que uno quiere ganar. ¿Que es muy difícil ganar a los poderosos? Sí, pues David le vence a Goliat pocas veces, pero digamos, son momentos hermosos y hay momentos en los que hay que atreverse. Hablando de la crisis de Grecia, Syriza no pudo, no supo, no quiso... Syriza pudo un poco, otro poco tuvo extremas dificultades y es muy difícil hacer contrafácticos, pero se encontró con límites en el Estado y en los chantajes de los poderes oligárquicos internacionales. Y en todo caso creo que apostó por una política muy honesta, que es decir en todo momento la verdad, a un acuerdo malo, llamarle un acuerdo malo y pedir en todo momento autorización al pueblo. Es decir, abandonar esa política de tratar como menores de edad a los ciudadanos, explicar las dificultades, explicar los escollos y pedir siempre autorización para ver si se avanza más, para ver si se estabiliza, para ver en qué medida se cede ante algunas cosas. Creo que sobre Grecia se está ejerciendo un chantaje duro, pero ahí hay una lección que tomar. No le podemos permitir al adversario que traslade las contradicciones a este lado. Las contradicciones hay que trasladarlas al otro lado. Las contradicciones, por ejemplo, entre el Fondo Monetario Internacional y lo que dice Merkel. Fondo Monetario Internacional diciendo hace falta una política de crecimiento y Merkel queriendo asfixiar la experiencia del gobierno griego. Hay que intentar que esas contradicciones jueguen contra el adversario y no que nos las ponga a este lado. Por más que a este lado nos encante a veces, digamos, el canibalismo y las escisiones. Y son muy sanas las discusiones. Y son muy sanas las discusiones sobre cuánto más se podría haber avanzado o cuántas dificultades hay. Pero hay que intentar colocar las dificultades del lado del frente del adversario, del conjunto de los poderes que han intentado jugar a hacerle un chantaje a un gobierno democráticamente elegido. Hoy sí, Syriza, bueno, tienen elecciones este año,
Podemos, tiene elecciones este año en España. Si avanza hacia el Estado, si se hace con las elecciones, ¿qué Estado encontraría? Digamos, un Estado que está gobernado por corporaciones. Se encontraría, por una parte, unas instituciones carcomidas por la corrupción, en la que la corrupción ha sido una forma de gobierno que ha servido de engrasante, que ha conectado un modelo económico oligárquico del pelotazo, digamos, de base estrecha y del enriquecimiento en el corto plazo sin dejar mucha rentabilidad en el país con el sistema de partidos. Se encontraría unas instituciones carcomidas por la corrupción, patrimonializadas por unos partidos que responden a los intereses de las grandes corporaciones y con una anomia en la cultura política ciudadana hecha por mucho tiempo de resignación y de delegación, pero también con muchos buenos profesionales, servidores públicos y muchos ciudadanos que están convencidos de que las cosas pueden ser diferentes y que están deseando emprender un camino de devolver las instituciones a la soberanía popular y a la mayor parte de nuestro pueblo, ¿no? Bueno, ahí lo teníamos, a Íñigo Errejón en la Universidad Nacional de Lanús, en esta conferencia que dio este expositor español junto con la rectora, ¿no?, de esa universidad, Ana Caramillo. Sí, y llevando transferencias, si se quiere, de experiencias de España y la búsqueda de las mismas experiencias en Latinoamérica, ¿no?, respecto de lo que son las transformaciones sociales. Sí, justamente en un proceso electoral como el nuestro que se está dando. Bueno, y hablando de procesos electorales, tenemos acá el candidato del Frente Cambiemos, de Almirante Brown, el señor Carlos Regazzoni. ¿Cómo te va, Carlos? Bien, ¿qué tal? Bien. Ante todo, felicitaciones, porque tengo entendido que le dieron una mención a tu papá durante estos últimos días, ayer creo, ¿no? Claro, ayer lo declararon personalidad destacada de la cultura, la legislatura, con una ley, así que estaba muy emocionado, le dieron una placa, está muy... ¿Sigue laburando en retiro? Sí, y se mostró un video con la trayectoria artística de él. Papá ya tiene 72 años y la verdad que él estaba muy emocionado, agradeció mucho que se le haga la distinción. Bueno, me parece que... Bueno, felicitaciones en nombre tuyo a tu papá. Vale. Gracias. Bueno, y en primer lugar te pregunto por qué es lo que te dejó estas pasos en Almirante Brown, ¿no? Bueno, la verdad que en lo personal era mi primera elección a un cargo ejecutivo. Creo que fue un bautismo de fuego, fue importantísimo. La campaña es inolvidable, fue un momento de contacto con la gente, de conversar, de escuchar, de poner pasión. Realmente para mí fue en lo personal una gran experiencia. Creo que el mensaje de Mauricio Macri llegó. María Eugenia Vidal está haciendo un campañón y bueno, eso se manifestó en las urnas, ¿no? O sea, fuimos la segunda fuerza. Personalmente yo salí segundo por encima de Ariel Justosi, y ahora viene la segunda parte, en la cual es ir a buscar esa enorme cantidad de gente que quiere un cambio y que probablemente vean en nuestra propuesta una alternativa. ¿Es otra elección la que se viene? ¿Otra campaña diferente? ¿Otro discurso? ¿Otra retórica? Es muy buena la pregunta, porque vos sabés que yo creo que sí, porque Argentina es un país que cambia cada 3 meses, ¿no? Y la verdad es que si vos me decís hoy, Argentina es otro país. ¿Cambió todo de las PASO hasta ahora? Cambió todo de las PASO hasta ahora el escenario, porque ocurrió algo muy importante, que es que a las PASO todo llegaba en un clima de paz, concordia y de estabilidad. Aparentemente el kirchnerismo había logrado una vez más, contra todo pronóstico, estabilizar el país. Sí. Y vos fíjate que de las PASO hasta acá se mandaron macana tras macana. Primero lo de los inundados, que fue primero ya las elecciones en el conurbano habían mostrado serios indicios de falta de transparencia, de fraude y demás. Después llegaron las inundaciones, que fue un escándalo, algo que realmente muy doloroso y que puso de manifiesto estos 28 años de abandono que nosotros decimos que tiene el elenco gobernante. Y después llega el escándalo de Tucumán, que fue un hecho gravísimo. Me parece que porque fue grave lo que ocurrió en las urnas, pero fue más grave lo que ocurrió después en la plaza. Porque en la plaza el gobernador saliente y el gobernador electo, el mensaje que deberían haber dado era alinearse con la demanda de transparencia y no confrontar a la población y castigarla, pegarle, sacar a la policía. Hay unas escenas que son realmente desopilantes. El policía montada pegándole a señoras en el piso tratando de socorrer a maridos. Creo que es algo muy triste, que mostró además lo que esta gente está dispuesto a hacer, ¿no? Así que la responsabilidad no es del gobernador de Tucumán. Bueno, yo creo que... ¿Por qué toca a la presidenta? Porque la presidenta es la presidenta hace siempre lo mismo. Sale a defender lo indefendible porque se ve atacada, o sea, el proceso kirchnerista se ve atacado cada vez que uno les dice, por acá no, vamos por acá. Ajá. ¿Tienen miedo a que las elecciones sean transparentes?
que no van a ganar entonces si son transparentes, entonces quiere decir que no tienen tan acomodadas la cosa como creen. O vamos a desoír a la población, que el 62% dijo no, basta, el kirchnerismo hasta acá llegó, en las últimas pasos. Con lo cual yo creo que eso por un lado. Y por el otro, me parece que la presidenta cometió un exceso, y sobre todo el gobierno de Tucumán y Daniel Scioli también, que él se va a presentar para candidato a presidente, y la verdad que salir a desautorizar las denuncias de falta de transparencia que hizo la oposición, en el contexto donde las imágenes eran tan elocuentes, yo creo que fue un grave error. Regazzoni, usted funcionó de la ciudad de Buenos Aires y fue, en cierta forma, participó de este proceso del voto electrónico, sí, de boleta única en la ciudad de Buenos Aires. Massa dijo que reclamó la aplicación de esa modalidad de voto electrónico para las elecciones del 25 de octubre. Con la experiencia que usted tuvo, ¿es factible, es posible eso, tangible, llevarlo a cabo? Todos queremos que sea así. Mauricio Macri viene diciendo que esta es la última elección en la Argentina que se hace con esta modalidad de boleta bufanda, estos cuartos oscuros, estos sistemas de fiscalización obsoletos. Me parece que no llegamos, porque no sé si habrá siquiera máquinas disponibles, porque hacen falta más de 80.000 máquinas, ¿no?, para todo el país. Con lo cual yo creo, pero no estoy en la parte técnica. Sí. Lo que sí es que esto pone en alerta a la población que las próximas elecciones deben ser fiscalizadas con muchísimo detenimiento, porque existe un riesgo muy fuerte de que el Frente para la Victoria quiera ganar a toda costa. Cuando hablan de fraude, ¿qué significa? ¿Hubo irregularidades? ¿Hubo fraude? Pues digo, hablar de fraude significa armar un sistema, sí, para favorecer a un candidato y desfavorecer al otro. ¿Hay pruebas de eso? ¿Eso pasó? Hay indicios fuertes. Si tuvieron que quemar 39 urnas, si la gente iba a votar y notaba irregularidades en el cuarto oscuro, si habían manifestaciones claras de clientelismo político en la puerta del lugar de la elección, que está completamente prohibido por la ley. O sea, está prohibido que yo le dé un bolsón de comida a una persona después de votar, claro, porque es altamente sospechoso. Es decir, es una especie de reivindicación de la década infame. Parece mentira, por eso yo digo que la Cámpora tiene esta enemistad visceral con el peronismo. Juan Domingo Perón, cuando gana las elecciones, ganó las elecciones más transparentes de la historia. La última alocución de radio de Juan Domingo Perón, creo que era febrero del 46, antes de la votación, fue justamente decirle a los peones: ustedes son los garantes de que esto sea en paz, porque venía justamente él a destronar la década infame, y ahora quieren reeditar la década infame, donde tenemos personas que se van a perpetuar en los cargos durante 25 o 30 años, y abusando claramente de las prerrogativas que les da el Estado para imponerse en el acto eleccionario. Me parece que la situación que estamos viviendo es muy delicada. Regazzoni, lo traigo nuevamente a Brown, Almirante Brown. ¿Cómo vivió el ocaso de Darío Sottosi? Porque inclusive hasta usted lo pasó. Sí, el ocaso es algo un poco más transitorio, sí, más lento, ¿no? Sí. Esto fue una caída. Directamente, la caída. Bueno, la caída. Sí, suena la película. La película, sí. Yo, mire, nosotros vamos por una propuesta de cambio en la cual lo que queremos es que se exprese una vez por todas el deseo de transformación de la sociedad. Almirante Brown comparte signo gobernante del intendente, signo gobernante del gobernador y signo gobernante del presidente, exceptuando los meses que tuvo de la Rúa, son alineados en los últimos 30 años, 28 años. Entonces, en 28 años, gobierno nacional, provincial y municipal en Almirante Brown no fueron capaces, y aparte de todos los que van ahora a las elecciones, estuvieron todos en el gobierno anterior, de que la gente gane, tenga una expectativa de vida como la provincia de Buenos Aires, como la media nacional. Pensemos que en el conurbano la esperanza de vida es 10 años menos que en la promedio nacional. Lograr bajar la mortalidad infantil a niveles internacionales, cosa que en nuestro país está muy lejos de ello todavía. No logró dar cloacas de agua potable a los 80% de hogares que no lo tienen. Las escuelas cada vez se vienen más abajo, y después el flagelo de la inseguridad. Y esto no es que es algo que el municipio, la gente dice, pero esto no, las transformaciones llevan tiempo. Es que venimos de una decadencia. Hace pocos años las Navidades y los Años Nuevos se festejaban en la calle. Hace pocos años, a la tarde, la sana costumbre era poner la sillita en la vereda, y mientras el señor de la casa regaba y los chicos jugaban a la bicicleta en la calle, vos veías cómo se ponía el día y se llegaba la noche.
Yo lo he vivido, lo hemos vivido todos. Eso ya no se puede hacer, porque la sociedad está fracturada por este grave flagelo de la inseguridad. Hace pocos años, Almirante Brown tenía un hospital que se inició con un sistema de salud que era por lo menos buscaba la excelencia. Y sin embargo, en estos últimos 28 años lo único que hemos visto es que el sistema de salud ha retrocedido. Entonces, lo mismo con los asfaltos. Siempre lo digo, hace 30 años el asfalto era concreto, malla, cordón cuneta, pluvial, vereda. Asfalto en serio. Hace 28 años que eso no se hace más. Que lo se hace, se tira una lechada de capa asfáltica sobre una tierra alineada, dura 2 días, a la primera lluvia, la lluvia se mete por debajo y la fractura. Cuando no, este cuento del cordón cuneta. Pensemos que la Municipalidad de Almirante Brown, en el siglo XXI, sigue patrocinando que a la gente se le dé, a través de los programas nacionales, garrafa social. No hemos podido llevar el extendido de gas de red a barrios como Doña Sol, Sakura, Barrio El Trébol, te estoy nombrando los Altos de Longchamps. Ahora digo, bajo este panorama, el Frente para la Victoria en Almirante Brown hizo una gran diferencia por sobre usted. ¿Cree que es reversible? ¿Es posible? Sí, yo creo que ahí el Frente para la Victoria se mezclan varias cosas, ¿no? La primera es que obviamente yo no era completamente conocido por una cuestión lógica de todos estos son procesos. O sea, en mi campaña en el distrito duró 3 meses. Con lo cual no hubo tiempo de conocernos. De hecho, a nosotros nos da que la mitad de la gente no nos conocía bien. Segundo, hay toda una inercia, un aparateo político que hace que la gente a veces crea que no hay una alternativa. Y tercero, es que el Frente para la Victoria, para hacer esta gran elección, sedujo a Giustossi. Y Giustossi, con sus votos, que no son pocos, se metió en el Frente para la Victoria. Por supuesto, eso era una trampa. Y ahora hay algunos que están acompañando el proyecto de la Cámpora, pero lo que estamos viendo es que el votante de Giustossi, que es un voto más bien vecinalista, de golpe va a salir a buscar una alternativa. ¿Usted va a la búsqueda de esos votos? Nosotros vamos a la búsqueda de todos los votos. A muchas personas que votaron en el Frente para la Victoria les digo, recapacitemos, es un momento de cambiar, es un momento de darse una oportunidad. Se puede, Almirante Brown puede estar mejor, los argentinos hemos tenido momentos de más felices, hemos tenido momentos donde las escuelas eran modelo, donde los hospitales eran modelo, donde los caminos se hacían como corresponde, donde teníamos un sistema de ferrocarriles y transporte que estaba floreciente. Con lo cual esta decadencia que tenemos, que la han hecho ellos, porque son ellos los que privatizaron los trenes, son ellos los que privatizaron las aerolíneas, son ellos los que después las restituizaron mal y son ellos los que pierden las cloacas de todo el conurbano por año en una línea aérea, por mala gestión. Son ellos, o sea, no es que no tiene a quién echar la culpa, si son los que hicieron la historia, rehicieron la historia, contaron la historia y recontaron la historia. Eso es lo que está pasando en nuestro país. Entonces, antes no había alternativa, ahora hay una alternativa que es Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, bueno, y modestamente. Carlos, yo te escucho hablar y, bueno, objetás y criticás la gestión de Darío Giustossi. Sí. Pero hoy tu adversario no es Giustossi, es Casares. Sí. Digo, hay una trampa, termina favoreciendo a Casares esto. No, yo lo que critico es la gestión del frente del elenco gobernante, que es una mezcla que arrancó con Eduardo Duhalde, digamos, para tomar un ejemplo, con Menem, porque todos estos fueron de Menem. El actual gobernador fue funcionario de Menem, fue Menem el que lo hizo le dio vida política, corría con una lancha con la propaganda de la YPF privatizada, es decir, no estamos hablando de gente claramente del elenco menemista. Este elenco menemista después mutó a dualdismo, después mutó a Frente para la Victoria con Kirchner, empezaron a reescribir. Kirchner, que había sido parte del gobierno menemista, que lo había elogiado, que había enriquecido a la provincia con las maniobras con la petrolera, y ahora siguieron para adelante. Bueno, llegamos a un momento en donde hubo un cambio generacional en nuestro país, porque no nos olvidemos que hay una gran parte del electorado que no vivió todo el drama de los 80, no vivió esa problemática, y que realmente está pensando, compara a la Argentina con el resto del mundo y dice, bueno, capaz que necesitamos un cambio en nuestro país. Porque francamente hay 2 o 3 números que son elocuentes por sí mismos. En Almirante Brown, de cada 10 jóvenes, 4 no entraron nunca a la escuela secundaria y 7 nunca van a haber completado su escolarización. Almirante Brown hace 20 años que espera la universidad. El parque industrial debería ser el doble de desarrollado de lo que es. Almirante Brown todavía tiene colectivos dando vuelta que tienen 40 años, que deberían estar completamente inhabilitados. Almirante Brown hace 50 años que debe tener un plan de cloacas como corresponde. Al ritmo que venimos faltan 100 más. Entonces,
quien sea que esté ahora, lo que está haciendo es garantizando, como lo está haciendo Daniel Scioli, llevando de vice a Zanini, porque también no nos olvidemos que está Lepere ahí en la lista de concejales, que claramente es Frente para la Victoria, y es Cámpora. Entonces, ¿qué le queremos dar? ¿La Cámpora a Brown? ¿Brown a la Cámpora? Me parece que ni los peronistas le queremos dar Brown a la Cámpora. La última le hago, suponiendo que llegue al gobierno de la municipalidad, se sienta, primer día. Primer día agarro la sillita, una sillita, me la llevo hasta el medio de la plaza, como los chiquitos que van con la pelela, me siento en el medio de la plaza, convoco a toda la población de Almirante Brown a que vengan a conversar con su funcionario público. Y armaremos un gran encuentro con mate, les voy a abrir el libro del presupuesto, les voy a leer el presupuesto a todos para que sepan exactamente cuál es el recurso que hay y les voy a contar mis prioridades. Vamos a ponernos de acuerdo, porque si no existe ese clima de concordia, el gobernante no gobierna para el que ganó, gobierna para todos. Y eso es lo que no estamos entendiendo en nuestro país. La democracia no se hizo para que se legitime la supremacía de las mayorías. Para eso no hacía falta democracia. La democracia nació para que estén claramente representados los intereses de las minorías, que antiguamente eran siempre sobrepasadas por las mayorías. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es que todos tengan voz en Almirante Brown. Que vuelvan a tener voz los ancianos, que vuelvan a tener voz las personas que no pueden completar su escolarización, que vuelva a tener voz toda la gente del barrio Gendarmería, del barrio Almafuerte en Almirante Brown, que durante estas inundaciones tuvo 40 centímetros de barro, que vuelva a tener voz toda la gente de Claypole y de Don Orione, que vio cómo se destruyó durante 30 años una ciudad que era hermosa, que vuelva a tener voz la gente de Bursaco, que ha visto que su centro no ha evolucionado nada en los últimos 40 años. Regazzoni, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a una pausa, no se vayan, volvemos un ratito.